placer estar de vuelta con ustedes, a pesar de las dificultades que estamos viviendo todos como sociedad, aunque en Costa Rica parece ser que las personas aún no han comprendido y no se solidarizan con las otras naciones y no hacen conciencia. Bueno, ese no es el punto. El punto es que hicimos el esfuerzo para esta semana volver a traerles un mensaje, un mensaje que esperamos que no vaya a causar controversia. Lo que queremos es aprovechar esta circunstancia para sembrar en los corazones de las personas, pues lo que es la luz de la verdad, que es lo que buscamos. Y en estos días en que muchas personas no se pueden reunir en sus respectivos templos o locales donde constantemente se reúnen para adorar a nuestro Padre, y cada uno está en su casa, pueda entender y buscar la manera de encontrarse con Él sin tener que ir a un edificio o a un lugar en concreto. Aunque todos sabemos y también se dice en las congregaciones que el Padre no vive en templos, muchos son los que tienen ese apego por el lugar, por algunos lugares físicos o en general a un grupo, aunque pues tenemos esa parte en nuestro instinto de ser sociales. Debemos aprender a comunicarnos con el Padre de manera individual y igual o de mejor forma que cuando estamos en la congregación, en el grupo, la Keilah o como se llame el lugar donde se reúnan. Esto es lo que necesitamos ir aprendiendo. Entonces, esta semana queremos hacer, o estas semanas queremos hacer 2 o 3 videos referente a este tema. Va a ser una miniserie para iniciar la serie que continuaba, que empezaremos como en un mes, sobre el sacrificio y todo lo que fue el juicio de Yeshua. Hoy quiero leerles un texto corto para dar cimiento a lo que queremos empezar a estudiar estas 2 o 3 semanas. Está en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 5 y 6. Y dice así: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor del Eterno se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esto en referencia a Yeshua en su ministerio. Debemos estar y andar como él anduvo. Y a pesar de que él siempre estuvo predicando, sabemos que él nunca estuvo en un lugar en concreto, sino que él caminaba dando su mensaje por los pueblos y algunas veces volvía al mismo lugar, pero él siempre anduvo con el Padre en él y él no iba a X lugar a encontrarse con el Padre. Entonces, esto es lo que debemos aprender, a seguir los pasos de nuestro Maestro. Entonces, queremos encontrar esta semana si el Padre, y así se va a llamar la serie, creó una religión. Le llamaremos la religión de Elohim en forma de pregunta para tratar de identificar cuál es la doctrina. Primeramente, que en este primer video trataremos de explicar un poco cuál es la doctrina. Luego queremos en el segundo video encontrar la iglesia. Y en el tercer video queremos descubrir un poco más sobre la congregación en tal que el Padre busca para hacer un círculo completo de esto que queremos mostrar. Ponemos en las manos del Padre lo que vamos a hacer. Le pedimos cobertura, que guíe nuestras palabras, que sean de edificación y no de ataque a ningún tipo de congregación o doctrina. Lo que queremos es que empiecen a reconstruirse. Y este es un momento de mucha oportunidad, aunque
existe mucha tristeza y nos unimos a ella y pedimos al Padre que dé fortaleza a las personas que están pasando situaciones difíciles, sobre todo a los que han perdido a un ser querido. Pedimos al Padre que llene sus corazones, pero esta es una oportunidad en que las personas tienen más tiempo a solas y en familia. Entonces, queremos que las personas aprovechen este tiempo y se encuentren con el Padre de manera más personal. Entonces, sin más, le damos la bienvenida a Ministerio Luz de la Verdad, esperando que sea edificante. Bienvenidos. Bien, amados hermanos, Misajín y Misahayat, bienvenidos una vez más. Como dijimos en la introducción, buscaremos mediante este estudio la doctrina que dejó el Padre para intentar descubrir mediante esta serie la religión, si es que el Padre dejó alguna religión que le pertenece. Bien, por muchos años, por mucho tiempo, y seguro algunos otros, igual que yo, nos hemos mantenido en una pregunta que quizás en un momento creímos tener la respuesta. ¿Qué es una religión? ¿Cuál es el concepto de religión? Y aún más importante, ¿cuál es su propósito y su función en nuestra sociedad? Porque aunque creamos que nada tiene que ver, sabemos que esta es parte esencial del engranaje social, porque le da sentido a un gran porcentaje de la población, le da un poco de sentido a sus vidas. Pero si esto es un sistema que funciona y se utiliza para movilizar grupos de la sociedad y para poner por obra ciertas cosas, todo lo que sea un sistema que esté en funcionamiento debe pasar por ciertos lineamientos y debe ponerse en balanza su funcionamiento y también su cumplimiento de acuerdo a lo que debería dar de resultado el propósito de ella, en este caso de la religión. Ella tiene que tener un propósito y debe cumplirlo. En esto consiste la sociedad y siempre se evalúa el rendimiento de X sistema, ya sea educativo, legislativo, judicial. La sociedad siempre vive poniendo en cuestión dichos sistemas. Entonces, si el religioso es un sistema más, debemos poner en balanza su funcionamiento de acuerdo a sus objetivos para determinar qué resultado, qué resultado da de acuerdo a lo que debería ser su respuesta en nuestra sociedad. Porque podríamos decir que la religión es un espacio que nada tiene que ver con lo gubernamental, que más bien sería un espacio de recreación de las personas, sobre todo en el ámbito espiritual. Pero creemos que más bien es como un recreo social en lo que se ha convertido, ya que en lo cotidiano así se toma, como algo de debate social. Y también es un punto de quiebre en conversaciones y temas relacionados con gustos y afinidades. Por ejemplo, y el más claro que podemos poner, cuando usualmente tú eres contratado por una compañía X, en algunos casos suele ser una parte tocada en el tema de la contratación. Hablamos de la religión. Pueden llegar a preguntarte qué creencias tienes. Pero esto
constantemente y por lo general no es para apoyar tu creencia. Muy posiblemente sea para darte una cláusula o una directriz de que te abstengas de discutir dicho tema en horas laborales. Me imagino que los que llevamos un tiempo conociendo la palabra sabemos que es así. Religión, fútbol y política son temas tabú en la sociedad porque generan disputas grandes que derriban grupos laborales y relaciones personales, incluso de pareja o jefaturas o compañeros, porque no concuerdan en estos tres temas de gran importancia en la sociedad. Esto, desde lo más social de nuestro entorno, es lo que la religión o cómo la religión se define. Así se ve a los ojos de las personas normales, como un punto de debate. Entonces, ¿sería esto lo que nuestro Maestro y Salvador Yeshua vino a crear? Podemos hasta cierto punto decir que sí, si tomamos en cuenta las palabras que él dijo. Leamos. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. Mateo 10, 34, 36. Acá podemos ver a Yeshua dejando claro que en su causa existiría mucha contienda. Lo cierto es que si analizamos bien estos textos, vemos que el tema de la división o de la contienda no sería opiniones religiosas o diferentes pensamientos. Más bien sería únicamente por su causa, pero más que por sus palabras, por su papel como Mesías. Porque muchos creían en él como el Mesías y otros no. Esto era el punto de debate en el primer siglo. En lo general, o por lo general, era creer en su papel como el Salvador o como el Mesías que tanto esperó Israel a su debido tiempo. Pero después de su muerte, se levantaron distintas opiniones con respecto a sus palabras más que a su papel. Ya desde antes de su venida, estos tipos de divisiones, los cuales eran más común entre los goyim, entre los gentiles, aunque también el judaísmo ya estaba dividido en algunas ramas, por temas como la resurrección, algunos creían que no, y diferentes interpretaciones de la ley, algunos eran más estrictos y otros un tanto menos. Los gentiles o los goyim se dividían en muchas religiones y esto era comprensible a ellos porque como tantas religiones tenían dioses, tenían muchos dioses, entonces tenían muchas religiones. Pero en otras palabras, cada Baalín o cada Elohim o cada dios de ellos tenía su propia ceremonia y su templo o representación. Pero si estudiamos o si revisamos historia, a lo largo de la historia no vemos a las diferentes naciones que no eran de Israel luchando por reverenciar de diferente forma a un mismo Dios. Es decir, ellos tenían la forma de acercarse a cada Dios, pero no había problema en cómo lo hacían por cada uno, porque ellos tenían diferentes maneras de adorar a cada uno de ellos. Entonces, si nosotros ponemos en balanza esto, una creencia
monoteísta como la del Elohim de Israel no debería tener división, porque todos adoramos al mismo Elohim, creador de todas las cosas. Entonces, para entender, debemos buscar la raíz del problema, si es que lo hay, con una simple pregunta. ¿Creó Elohim la religión? ¿Crees tú que Elohim creó una religión? Empecemos definiendo la palabra religión y qué concepto tiene dicha palabra para sacar un poco más a la luz la referencia. Eso lo podemos conseguir hasta en el internet, en Wikipedia. Dice que Bernard Lonergan, que fue teólogo canadiense, que es considerado uno de los más importantes pensadores católicos del siglo XX, se aproxima o define la religión como un conjunto de experiencias, significados, convicciones, creencias y expresiones de un grupo a través de las cuales sus participantes responden a sus dialécticas de autotrascendencia y relación con la divinidad. Explicado en palabras más simples, es como un grupo social responde a su comunicación con su entidad o su deidad de acuerdo a sus vivencias y convicciones. Estas le dan significado a su forma de percibir su espacio espiritual y así se desarrollan. Pero dentro de ese mismo texto encontramos el gran error y claramente no lo deja ver, ya que para cualquier religión esto sería completamente erróneo, pero sobre todo a la nuestra, la monoteísta, que creemos en un solo Dios, por dos simples razones. Seguimos a un único Dios y lo más importante, Él ya dejó claro la forma de comunicación y adoración que debemos tener para estar en su presencia. Y vemos que el texto nos dice que es como un grupo de personas percibe a su deidad y cree que debe adorarle. Esto nos dice que están mal, porque no se trata de grupos, se trata de identificar las palabras de nuestro Creador desde que Él nos estableció cómo debemos acercarnos y adorarle. Pero lo iremos aclarando desde un punto más escritural. ¿Qué dijo el Padre con respecto a sí mismo? Por ejemplo, leamos: vendré a vosotros para celebrar juicio y seré testigo exacto contra los hechiceros y los adúlteros, contra quienes juran en falso, contra quienes defraudan el salario del jornalero, de la viuda y del huérfano, y contra los que hacen tropezar al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Eterno de los ejércitos. Malaquías 3:5. Entonces vamos viendo qué es lo que el Padre quiere. Y para empezar, Él quiere iniciar por la justicia. Pero, ¿qué es justicia para el Eterno? Justicia es hacer lo correcto, sobre todo con bondad. Es decir, no es juzgar ni calumniar, más bien es ayudar y corregir. Si no quitas, más bien das. Y sobre todo, en este texto lo deja claro, es el temor al Eterno. El temor al Eterno es la clave de nuestro caminar en Él. Sin temor no podemos adorarle, agradarle y sobre todo obedecerle, porque la sabiduría del hombre viene del temor a nuestro Padre Celestial. Entonces busquemos qué es lo que el Padre busca en los que se acercan a Él. Leamos el siguiente texto. El hombre que es justo, que observa el derecho y la justicia, que no come en los montes, ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni profana la mujer de su prójimo,
ni se llega a la mujer menstruosa, que no explota a nadie y al deudor le devuelve la prenda empeñada, y no comete robo, y da su pan al hambriento, y cubre con su vestido al desnudo, que no presta con usura, ni cobra intereses, que retrae su mano de la iniquidad, y juzga imparcialmente entre hombre y hombre, y camina en mis ordenanzas, y guarda mis decretos, cumpliéndolos fielmente. Ese es justo, ese ciertamente vivirá, dice Adonai el Eterno. Ezequiel 18, 5 al 9. En estas palabras tan directas, el Padre nos dice: un hombre justo hace justicia con el necesitado y camina de forma correcta, observando los estatutos de Adonai, antes poniendo por obra las buenas obras o las sedecat o las obras de justicia, a través de las cuales hacemos el bien sin importar el hombre y su condición. El Padre no desea palabras vanas, ni llantos de lamento, que no sean de corazón sincero. Primero reconoce al Eterno y sus mandatos como tu camino, y sé justo con el hermano. Deja la avaricia y la envidia. No podemos servir a nuestro Creador y a la vez ir contando cuántos fieles tengo para calcular el ingreso mensual de la congregación y ver si es rentable el servicio, si puedo tener un mejor local o abrir otro en la próxima ciudad. Esto no es servir a Elohim, esto es servirte a ti y a los demás. Debes hacer justicia, su bondad, pero antes de todo debes enseñar el temor a Hashem, a Adonai. Si no enseñamos primero temor de Dios, temor de nuestro Elohim, no podremos hacer buenas obras que sean de valor a nuestro Padre, porque estaremos llevando a nuestros hermanos en un mal camino, y esto sería pecado y llevaría al traste toda buena obra que hagas, porque lo primero es amar a tu Dios, como es el mayor mandamiento. Amar a Elohim con todo tu corazón, y amar a Elohim es obedecer sus mandamientos. Y si no obedeces sus mandamientos, estarás yendo en un camino incorrecto. Así que leamos. Y si decís, no es recto el camino de Adonai, oíd ahora, oh casa de Israel, ¿es mi camino el que no es recto? ¿No son vuestros caminos los que son torcidos? Porque por apartarse el justo de su justicia y hacer iniquidad, muere por ello. Por su iniquidad que hizo, morirá. Ezequiel 18, 25, 26. Es muy importante. Entonces, si te enseña o te enseñan que debes hacer muchas obras de justicia y despojarte de tus posesiones y las entregas al necesitado, pero si no conoces a el Eterno y no buscas sus caminos, estarás en un camino torcido. Y si enseñas que los caminos que el Eterno creó están cambiados, que todo cambió después del Cordero, estás diciendo, los caminos de Adonai son torcidos, mas no los nuestros, porque tomamos de su gracia para caminar por nuestros propios senderos. Esto nos trae a memoria lo que llevó a que hoy estemos desterrados, queriendo seguir nuestros corazones o los corazones de nuestros antepasados. Ellos se aprovecharon o creyeron que por el amor que el Padre siempre les mostró y la misericordia, podrían seguir en sus perversos caminos y el Padre no los desecharía. Lo cierto es que terminaron desterrados
y sin identidad por sus constantes pecados. Y el Padre se los dejó claro. Leamos. Sino que les mandé diciendo, escuchad mi voz, y yo seré vuestro Elohim, y vosotros seréis mi pueblo. Andad en todo el camino que os he ordenado para que os vaya bien. Pero no escucharon, ni inclinaron su oído, sino que caminaron en la dureza de su malvado corazón, según su propio consejo, y fueron hacia atrás, y no hacia adelante. Jeremías 7, 23 y 24. Palabras sabias y claras. Esto llevó al destierro a nuestros antepasados, y nosotros que somos hijos de los desterrados, nosotros debemos buscar regresar. Y si tú no estás buscando regresar, estás siguiendo conceptos de hombres, y estos son los que originan la religiosidad, y tales se mantienen desde la era de Yeshua. Y de ellos constantemente hablaba el Rab Shaul, Pablo de Tarso. Él atacaba mucho las religiones, sobre todo de los gentiles y de los fariseos, porque esto era lo que Pablo perseguía: la religión y los mandatos de hombres, rituales, declarando la libertad que era por medio de Yeshua, que es la libertad de servir al verdadero Elohim como Él lo pide. Esta es la libertad, que ya no seamos religiosos y que por el contrario sirvamos al eterno y verdadero Elohim y único como Él lo pide mediante su palabra. Esta es la libertad, y ya no estarás atado a las vanas fábulas, y no darás incienso a las deidades falsas, porque son muchos los rituales, ceremonias, oraciones, cantos, alabanzas que se enseñan, y algunas no van dirigidas a nuestro Padre Celestial. Por eso debemos tener cuidado por lo que entra en nuestro corazón, porque nuestro corazón es débil, porque tenemos la necesidad de adorar a nuestro Creador, de servirle, y las emociones gobiernan nuestro corazón y nos pueden desviar, cayendo así en la idolatría por ignorancia. Lo cierto es que el Padre tiene misericordia, y Él espera que busques a su espíritu en verdad. Por eso a Pablo constantemente hablaba de esto, y una de sus mayores expresiones sobre la religiosidad fue cuando estuvo en Atenas. Leamos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Hechos 17, 16, 17. Entonces vemos que cuando Pablo fue a Atenas, encontró a la ciudad colmada de santuario y llena de deidades paganas. Mas no habla de estatuas, tan solo habla de altares, y uno con una inscripción especial. Es decir, estamos acostumbrados a relacionar la idolatría pues con ídolos, porque de ahí deriva la palabra. Y aunque sí es la mayor manifestación de idolatría la que tiene estatuas o ídolos de piedra y madera, existe una idolatría más fuerte, y es la que está en nuestro interior o en el interior de las personas, la que ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Si tienes algo más importante que nuestro Elohim en tu corazón, esto es
idolatría, y es más fuerte que la de los ídolos. Porque de eso habló Pablo diciendo, un ídolo nada es. Mas lo que está en tu corazón sí es importante, porque desplaza al Eterno de su lugar y se sienta en el trono de tu corazón. Sea casa, carro, hijos, esposo, deporte, hasta telenovelas o películas. Y dentro de muchas congregaciones ocurre que el templo o el pastor son lo más importante. Sobre todo he visto por el tiempo que he vivido que los templos se vuelven muy importantes. Invierten mucho tiempo, esfuerzo y dinero en tener el lugar perfecto donde se reúnen con sus hermanos con todas las comodidades. Y bien, es cierto, es bueno tener un lugar agradable para servir a nuestro Elohim, pero antes de todo está la justicia y la bondad. Así que si ponemos en primer lugar el templo y desprotegemos a los hermanos necesitados, pues estamos cayendo en pecado y estamos entrando en idolatría, buscando más las apariencias que la verdad. Porque debemos siempre tener presente a los pobres. Leamos qué aconteció con Pablo en Atenas. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Elohim no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Elohim que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hechos 17, 22 al 25. Así, Shaul anuncia al único y verdadero Elohim en Atenas. Esta es y fue la mayor metrópoli de los Baales, de los Elohines falsos, ya que Grecia era una nación politeísta. Ellos adoraban muchos dioses, todos los de el Olimpo, y su corazón estaba lleno de muchas filosofías que hasta el día de hoy se manifiestan. Incluso dentro de las mismas congregaciones hay mucha influencia griega porque el Brit Hadachat fue escrito en griego. Pero esto no demerita la palabra, que es siempre verdadera. Solo debemos aprender a diferenciar y a comprender las palabras desde un contexto más hebreo. Pero vemos que Shaul o Pablo es rechazado en Atenas y muy pocos le creyeron. Esto es común en las personas llenas de mucho tipo de pensamiento, mas no de la verdad de Adonai. Es decir, muchas personas ven las escrituras, pero creen más en su propia interpretación que lo que la palabra dice. Se van en sus propios pensamientos y olvidan las verdaderas palabras reveladas a través de las escrituras. Y es porque su corazón está apegado a un Elohim muy distinto al de las escrituras. Muchos de los creyentes ni las conocen, las escrituras. Simplemente se reúnen porque es un estilo de vida que adoptaron. Pero en su corazón no está nuestro amado Abba, nuestro Padre. De esto hablaron constantemente los apóstoles,
en sus predicaciones. Para acercarnos al Padre es necesario comprenderle, y para comprenderle debemos conocer su palabra, sus escrituras. De hecho, es una de las ordenanzas que se muestran a través del Nuevo Testamento, mal llamado el Brit Hadashah o pacto renovado. Leamos. Procura con diligencia presentarte a Elohim aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza correctamente la palabra de verdad, pero evita profanas y vanas palabrerías, porque producirán más crecimiento de la impiedad. Segunda de Timoteo 2, 15, 16. Vemos que la palabra de nuestro Elohim debe ser trazada, porque ellas son un mapa, o mejor aún, como lo dijo Yeshua, un camino a la salvación, pero debe trazarse de manera correcta. Mas aún vemos que la palabra no se utiliza trazada, es decir, no se busca el contexto, más bien se utiliza seleccionada, dando a las personas lo que quieren escuchar y no lo que deben, buscando con palabras vanas agradar a los corazones de los que buscan aprobación a sus actos, y otros más que buscan adulación, buscan una palabra que les dé apoyo en los deseos de sus corazones, que por lo general son vanidades y se esconden de la justicia de nuestro Elohim, porque como ya hemos explicado, todo lo que viene del Padre debe venir por justicia. Y si tú recibes abundancia o tu congregación recibe abundancia y no es por medio de la justicia de Adonai, puede tener alguna procedencia dudosa, pero en el nombre del Padre pedimos y creemos que no es así y que todas las personas y los que se reúnen reciben a nuestro Creador como justos. Por eso leamos: mirad pues con diligencia cómo os comportáis, no como necios, sino como sabios, haciendo buen uso del tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad de el Adón. Efesios 5, 15, 17. Es claro, esto decía Rab Shaul. Debemos buscar diligentemente la voluntad de nuestro Padre. Así será de provecho nuestro tiempo y andaremos en luz. La justicia y la misericordia son los deseos de nuestro Abba. Así que con respecto a nuestra manera de vivir, esa debería ser nuestra doctrina, porque solo una doctrina dejó nuestro Adón Yeshua, y en ella es que debemos mantenernos, la cual es la que recibimos por gracia y por medio de nuestro Maestro. Él nos entregó la forma en que debemos dirigirnos con sus propias palabras. Leamos. Estando ya la fiesta a la mitad, Yeshua subió al templo y allí enseñaba. Y los Yahudí o judíos se asombraban diciendo: ¿cómo sabe este letras, si no ha estudiado? Entonces Yeshua tomó la palabra y les dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Juan 17, 14, 16. Acá Yeshua nos deja claro y constantemente le debemos decir y demostrar que sus palabras son del Padre, y en todo su ministerio no hizo más que glorificarle. Toda palabra, todo acto y todo milagro siempre fue para la honra y la gloria de su Padre. Siempre dejó claro que él era un servidor de Elohim, como siempre
lo dijo desde niño. Desde niño Él nos dejó claro cuál sería su función. Leamos ese texto para comprender. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Lucas 2:49. Esto es lo que hacía Yeshua a sus 12 años. Es un texto muy conocido porque nos demuestra el carácter de Yeshua desde niño. Y aquí podemos reconocer que siempre vivió para servir al Padre y traer redención a su pueblo y salvación al mundo por medio de la restauración del reino de Adonai. De donde salen entonces todas estas doctrinas que suelen ser levantadas en el nombre de Yeshua, asignándole a él una nueva religión o doctrina distinta a los pactos que nuestro Abba hizo con nuestros antepasados, queriendo así borrar las palabras de promesas que hizo nuestro Adón y haciéndole ver como si él fuera un Elohim que se equivoca o miente. Por eso Yeshua dejó claro y dijo: si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá la doctrina, si es de Elohim, o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es veraz, y en él no hay injusticia. ¿No os ha dado Moisés la Torá? Pero ninguno de vosotros cumple. ¿Por qué procuráis matarme? Juan 7:17-19. Yeshua hace referencia a la ley de Moshe por una razón. A él se le enseñaba o se le señalaba constantemente que profanaba el Shabbat. En este texto él nos muestra que el Shabbat es para el hombre, como él lo dijo, porque se le señalaba por hacer milagros en este día. Y él siempre aclaró cuál era el mayor propósito del Shabbat. Por eso él, unos versículos más adelante, lo explica. Leamos. Moshe os ha dado la circuncisión, no que sea de Moisés, sino de los padres. Y en Shabbat circuncidáis al varón. Si un hombre recibe la circuncisión en Shabbat para que no sea quebrantada la ley de Moshe, os enojáis conmigo porque en Shabbat sané enteramente a un hombre. Juan 7:22-23. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quieren decir estas palabras? Simple. Si un niño nacía, el mandamiento es circuncidarlo al octavo día. Y si ese octavo día cae en Shabbat, debe circuncidarse. Es decir, no se va a cambiar la circuncisión por ser en Shabbat. Se realiza porque el octavo día es el mandamiento. Y con esto se cumple la ley. Entonces es claro que hacer justicia es hacer la ley. Y si haces el bien en Shabbat, estás cumpliendo con lo más importante de ella, que es el bien y el amor al prójimo. Es a donde queremos ir. Yeshua enseñó, por sobre todo, que lo que el Padre busca es obediencia y justicia, un pueblo que se guía por la palabra de Elohim y no por la palabra de los hombres. Esta es la doctrina que el Rab Shaul enseñó. Él siempre enseñó que Yeshua era libertad de todos los ritos, pero estos ritos no hacen referencia a la ley de Elohim, sino a todos los ritos agregados por los fariseos. Por eso él constantemente hablaba en sus cartas de esto. Leamos para ir comprendiendo.
Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, y delante de muchos testigos declaraste la buena confesión. Te ordeno delante de Elohim, quien da vida a todas las cosas, y de Yeshua HaMashiach, quien dio testimonio de la buena confesión delante de Pilato, que guardéis el mandamiento sin mancha, irreprensible, hasta la manifestación de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Primera de Timoteo 6, 12, 14. Comprendamos, el camino en nuestro Maestro Yeshua es un camino lleno de tribulación, pero esa tribulación que vivimos por la palabra es nuestra honra y nuestro gozo, porque en ella está la manifestación de la cobertura del Adón, y toda prueba es para la gloria de nuestro Padre Celestial, quien a través de sus fieles se manifiesta frente a muchos testigos y da testimonio de su grandeza, pero esto a través de las obras de sus hijos, y tales obras no son adquisitivas. Esa es la gran diferencia, porque se busca hacer alarde de las bendiciones de Adonai a través de congregaciones grandes, con anfiteatros grandes, y quieren señalar eso como obra de Adonai. Mas si analizamos bien, sabemos y reconocemos quién prometió los reinos de este mundo a nuestro Maestro, y sabemos quiénes han conquistado todos los reinos de la tierra, teniendo representantes casi en cada nación que se unen a la política de cada nación. Ese nunca fue ni será el propósito del Evangelio. El Evangelio busca acercar a los hijos de Elohim al reino celestial, el cual será manifestado en los postreros días, y no que sus congregaciones se acerquen más a este mundo. Leamos. Así que tú, sé partícipe de los sufrimientos como buen soldado de Mashiach Yeshua. Ninguno en campaña militar se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo alistó como soldado. Además, si algún atleta compite, no lo coronan, a menos que compita según las reglas. Baruch Hashem, bendito sea tu nombre, glorioso Padre. Cerrando en este mensaje, queremos llevarlos primeramente a comprender cuáles son los fundamentos de la doctrina de nuestro Padre, que son la justicia, la cual es obediencia y bondad, caridad, amor al prójimo, cuidando al necesitado, y la fe o emuná, que es firmeza en las palabras de Elohim, por lo cual creemos con convicción que Él hay, demostrando no como si Él mismo con voz de trueno no los dijo en persona, caminando en todo momento como quien no merece nada más que la misericordia de haber escuchado su palabra, de tener entendimiento para recibir y ser adoptado como hijo que busca hacer la voluntad de su Padre, siendo uno que busca en todo tiempo trazar la palabra de verdad, siendo este uno de los mayores mandamientos, el de meditar en su palabra, de la cual tomamos sabiduría para guiarnos, y esa sabiduría proviene del temor a Adonai. Los que del temor de Elohim viven no deben tener angustia, porque caminan por sendas de bien, caminando como quien adora en cada acto. Cada palabra de su boca es para gloria del Eterno, quien despertó a todos para justicia y testimonio suyo. ¿Quién caminó descalzo y sintió la tierra en sus pies? Puede reconocer y decir, sentí la tierra en mis pies, y también pudo enterarse que existen duras piedras y algunas espinas. Para llegar a la hierba verde, debió dar pasos sobre ellas,
y de seguro causaron heridas y dolor. De esta manera caminamos los que buscamos la doctrina de Mashiach. Es ahí donde dices al Adón, me lleva en victoria, porque la victoria de un discípulo es que la palabra de verdad llegue, se manifieste, que se cumpla y dé fruto del bueno. Es la doctrina de Yeshua enseñar el evangelio y mostrar el camino de regreso, y en ese camino hacer justicia, demostrando como testimonio vivo que el amor es parte de la justicia de nuestro Adonai. Ahora bien, soportando las aflicciones del mundo con fortaleza vivimos, porque reconocemos que el mundo nos desconoce, mas en cambio nos aborrece, porque de las verdades del mundo nos apartamos, para no caminar más con él hacia las desolaciones del presente siglo, sino que buscamos en todo tiempo ser diligentes en encontrarnos con la verdad y llevarla siempre en nuestras bocas, ya que en nuestro corazón ha hecho espacio y nació como una semilla que a su tiempo crece, y después de crecer da del fruto bueno, el cual es la obediencia, de la cual toma el lugar por espíritu para guiarnos a toda verdad justa y buena. Bien, concluimos diciendo que nuestro Abba anhela su pueblo acercándose a él de común acuerdo, cada uno desde su corazón, sin engaño y sin tristeza, no deseando agradar a una persona o grupo más que a él Elohim, para que así él tome el primer lugar en nuestras vidas. Después de todo, quien lo dio todo por ti, como para que tú le devuelvas al 100%. Recuerda que en ti existe el altar de sacrificios, ya que tú constituyes un templo, morada del Ruach. Edifícate tú mismo primero y luego podrás edificar a otros, y así se forma un edificio sólido capaz de resistir los peores ataques de los enemigos. En las rocas cimentadas nada podrá derribar nuestras murallas. Elévate como atalaya y da voces de júbilo. Anuncia la visita del Espíritu a tu vida. Se manifiesto con acciones de verdad y libre por la justicia. De ti brota la verdad como retoño nuevo, con fruto abundante, dulce al paladar y bueno para nutrir, que alimenta el alma herida, y para el alegre es un deleite. La luz de la verdad enciende la llama en ti, y a tu alrededor ilumina todo rostro, y no queda cerca tiniebla, porque combates con tu sola presencia. Serás conocido en el cielo y en la tierra por el testimonio de tu verdad. Baruch Hashem, bendito sea tu nombre. Es nuestra oración que el Padre llegue a sus corazones, los libre de las ataduras y los haga caminar hacia toda verdad, que les enseñe justicia, bondad y amor, pero sobre todo obediencia. En estos días de tanta dificultad, clamamos por las almas heridas, buscando un pueblo que regresa a la obediencia, y de la obediencia toma para la protección y para que sea desechado todo espíritu de mal y toda plaga sea derribada en el nombre de nuestro Adón Yeshua, por el cual tomamos la verdad. Bendito sea tu nombre. Baruch Hashem. Shalom. Alejem.